Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra sabia decisión que usted puede adoptar apoyando a los salesianos que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy no estamos despidiendo el sol, hace rato que fue despedido porque el tiempo está verdaderamente lluvioso, nublado, muy nublado. Y bien, el agua paga los daños. Veo que hay muchos charcos, muchas inundaciones. En áreas que uno sabe tradicionalmente se han inundado, pero otras que no había visto tanta agua encharcada ahora con estos aguaceros ligeros, porque se reproducen a cierto tiempo con alguna intermitencia, pero no son de aquella intensidad como para que ya vea tanta agua acumulada. ¿Qué pasa con los filtrantes? La basura, no hay duda que es un factor que influye para que los filtrantes estén tupidos, cegados por la basura, el lodo, y eso lamentablemente esta es una ciudad que tiene muchas carencias de drenaje pluvial. Imagínense el sanitario, todavía peor. Pero ser prudente, no queda más remedio que ese, porque hay charcos de agua que si uno los trata de salvar rápido, entonces puede provocarle algún problema a su vehículo también, algún problema eléctrico, qué sé yo, ya los alambres y tantas cosas que tienen los vehículos ahora, tantos dispositivos tecnológicos tan sensibles, que hasta pasar un charco de agua y hacerlo
levantar por el impacto, esa agua le puede dañar algún mecanismo de estos, electrónicos, qué sé yo. Porque en mecánica soy un verdadero profano. Bueno, vamos a anunciar la Feria Inmobiliaria Expogar del Banreservas. Como siempre, el Banco de Reservas no se duerme, está activo. ¿Hay ambiente de recesión? Bueno, hay que comprar. Entonces vamos a promover las ventas. Pero no estamos en recesión. La economía dominicana todavía está muy bien. A pesar de los problemas que tenemos, problemas que vienen del exterior, porque hay que entender eso también. Pero si el turismo se mantiene como hasta ahora, dice el ministro de Turismo, 600,000 turistas o más llegaron en el mes pasado. Eso es muy importante. Ya más de 4,000 millones de dólares generados a la mitad de año. Y faltan las temporadas de más flujo. Es decir, el ritmo que lleva el turismo es de superar el pasado año. La inversión extranjera, el Banco Central todavía mantiene la proyección de 3.500 millones de dólares para este año. Las remesas llevan un buen ritmo también de por lo menos casi igualar la del año pasado. Las exportaciones de zona franca y el crecimiento de zona franca es evidente. Las exportaciones tradicionales, ya no refiriéndome a los pies productivos aquellos viejos, sino las nuevas exportaciones que se han hecho, que ya el país ha cambiado y que se reflejan la parte de la minería, etc. También siguen un ritmo bien. Hay que ver que el problema es de inflación, de costos, por ejemplo, de petróleo y commodities, materias primas, que son de mucho uso localmente y que entonces le ponen presión a la inflación. Los economistas dicen que estemos atentos a una recesión. ¿Y qué es lo que vamos a estar atentos? ¿Y qué vamos a hacer los mortales, pobres mortales que somos nosotros? Ante una situación de recesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted compra lo imprescindible, comprar lo que pueda, no comprar cosas al lujo ni nada de esas cosas, tratar de endeudarse lo menos posible y usted vivir con cierta estrechez porque uno sabe que son tiempos de dificultades. Pero eso si ocurriese ya una situación grave de recesión, principalmente en Estados Unidos, un país como ese que tiene tanta influencia en todos estos países de la zona, porque eso es como un portaaviones que se mueve en aguas, vamos a decir, profundas, abiertas, mares abiertos, porque esos son unos barcos muy grandes, pero eso es una máquina que a medida que se desplaza, eso va levantando un nivel de agua, de influencia en el entorno, que se siente. Entonces Estados Unidos viene siendo eso, una máquina grande que se va desplazando y que todos los países que están a su lado se benefician o se perjudican, de acuerdo a cómo le vaya a esa maquinaria productiva que se llama Estados Unidos de Norteamérica. No es la primera vez que el mundo tiene estos problemas, por tanto, no tenemos que andar, como dicen los economistas, que estemos atentos, pero ¿atentos a qué? Porque, o advertidos, pero bueno, ¿de qué? Pudiéramos estar advertidos para no hacer cosas que luego tengamos que arrepentirnos. Pero el banco dirige sus actividades a la parte inmobiliaria. Y la gente, el que va a proteger por ejemplo, su dinero, las inversiones inmobiliarias son buenas porque usted puede invertir ahora porque las cosas se pueden poner también difíciles más luego.
Y en tiempos de inflación, lo mejor es comprar bienes como, me imagino yo que los bienes inmobiliarios son ideales. El Banco de Reserva anunció la Feria Inmobiliaria Expogar Banreservas 2022. Se desarrolla durante todo el mes de julio con una tasa de interés desde 9.81% y amplias facilidades para los clientes. Miren, esa es una buena tasa. A pesar de los incrementos que ha habido, esa es una buena tasa, 9.81. Durante la feria, la entidad bancaria dispuso el financiamiento de hasta un 90% del valor de la vivienda, con un plazo de hasta 20 años para pagar y la modalidad de la cuota flexible. Mientras que para el segmento PYME, los empresarios contarán con el 70% de cobertura crediticia para locales comerciales y un plazo de 10 años para pagar. Para precalificarse, los interesados pueden visitar las más de 300 oficinas del banco en todo el territorio, además de tener a su disponibilidad los diversos canales digitales del banco para tramitar los financiamientos, como son el centro de contacto de Banreservas, el chat a través de la página del banco y de la APP institucional. El 809-960-2121 es un teléfono de acceso. Todos los adquirientes en Expogar 2022 participarán de un sorteo final en el que podrán ganar el pago de la cuota del préstamo o del seguro durante un año, entre otros premios. El evento se realiza todos los años con el respaldo del sector inmobiliario en búsqueda de facilitar que las personas puedan adquirir su vivienda propia e impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Y eso habla muy bien del Banco de Reserva. Expogar Banreserva 2022, durante todo el mes de julio, se anuncia esa expoferia o feria inmobiliaria, Expogar, porque una expo es una feria. Pero eso está muy bien. El Banco de Reserva luce bien activo y eso está muy bien. Ayer, la parte de economía, de mercados y valores, no hubo actividad en los Estados Unidos porque fue el 4 de julio, día de la independencia norteamericana, y por tanto no salieron los precios aquí publicados de el cacao, ni el café, ni el azúcar, ni el petróleo, ni el oro, ni la plata, ni el cobre. Así que no hay datos del comportamiento de esos commodities en el día de ayer, por lo que acabamos de referir. Bueno, el Instituto Duartiano ha hecho unas advertencias y las autoridades nacionales están como muy distraídas en el tema migratorio, no hay duda de ello. Somos un esqueleto frente a Haití, lo hemos dicho muchas veces. Aquí las medidas se toman como por impulso, por un día amanece el director de migración, tal vez se soñó que hay demasiado haitiano y sale y hace un operativo por ahí para llamar la atención. Muchas veces operativos que ya lo que hacen es más bulla y más daño a la causa que efecto positivo. Entonces, las denuncias, no solamente del Instituto Duartiano, sino de muchas instituciones y de muchas personas, que están viendo cómo el país sigue en esta invasión y la autoridad no dice nada. Bueno, están haciendo el muro y el muro es como, vengan ahora para que se queden aquí, invitándolos a que vengan para cuando el muro se termine, ya tengamos a Haití vaciado aquí. Parece que ese es el propósito. Es decir,
El muro es un aviso para que ustedes no se queden allá. Vengan, aprovechense ahora, que estamos en zafra, como se dice. Estamos con los caminos abiertos. Las denuncias vienen por la haitianización que hay ya en barrios de ciudades como Santiago, donde centenares o miles de familias haitianas están ocupando apartamentos de buen nivel de pago, de alquiler. Familia aparece de alguna posición económica en Haití y se están trasladando con toda su familia y se están instalando en las principales residenciales y barriadas de Santiago y de Santo Domingo y de las ciudades grandes. Santiago y la capital son los ideales para esa gente, porque no se nota tanto, pero ya fíjense cómo se vio el caso en la ciudad de Juan Bosch, donde ya era un escándalo, o es un escándalo la cantidad de familias haitianas que hay. O sea, ya tenemos medio Haití aquí, mudados en residencias, nadie sabe, esas familias están ahí, nada más se sabe porque los vecinos de al lado saben lo que hay. Pero la autoridad aquí tiene que decirle a este pueblo, principalmente la Cancillería, cuántas visas se han otorgado en Haití en los últimos 5 o 6 meses, por ejemplo, en lo que va de este año. ¿Cómo ha habido un incremento de las bandas y de la violencia en Haití? Que la Cancillería nos diga cuántas visas han vendido, los negocios, de los colmados de visado que tiene el gobierno dominicano en Haití para complacer amigos, amiguetes o compañeros de viaje en esa lucha por el poder, y que hay que pagarle, parece, con esos colmados de visas. Sería bueno que sepamos, por lo menos, porque estas familias que vienen así, esas familias no vienen en forma tan abierta ilegalmente, vienen con visados, probablemente porque son familias que están mejor organizadas allá en Haití, deben tener sus documentos y piden una visa, vienen todos visados, se instalan en un apartamento, el que alquila no pregunta, no anda buscando y que enséñeme su pasaporte, enséñeme su cédula, su residencia o su estadía en Santo Domingo, ¿cómo usted va a pagar esto? ¿O usted va a venir de allá mensual y va a dejar a la familia aquí? No sabemos cómo es el operativo, pero sí sabemos que Santiago está lleno de haitianos. Y la autoridad no dice nada. Entonces, por eso digo, sería bueno que la Cancillería, que tiene, se supone, un control de las visas legales, no ilegales, que deben ser una gran mayoría también, ilegales, pero firmadas por los propios cónsules, que se esconden y buscan la forma también de darle su visa a escondida a esas familias, me imagino yo, a cambio de mucho dinero. Entonces la Cancillería tiene que decirle a este país cuántas visas han otorgado los negocios de visado haitiano, mejor dicho, en territorio haitiano de la República Dominicana, para nosotros saber cuál es la situación de esos asentamientos legalizados por visados mafiosos de cónsules dominicanos, y que el gobierno dominicano es cómplice de eso. ¿Por qué? Porque el Listín Diario hizo toda una radiografía, señores, del negocio que hay en Haití con estos consulados que no nos sirven más que para eso, para fomentar la corrupción. El gobierno dominicano hicieron un amago en día reciente, en día pasado, de que se iban a cambiar el modelo de otorgamientos de visa, que eso se iba a privatizar. Todo fue una bola de humo, una neblina para que calláramos y pensáramos que es verdad, que el gobierno iba a tomar represalia con esos cónsules vendedores de visa. Mentiras, porque todo ese negocio está apoyado desde aquí. No han hecho nada, la Cancillería simplemente fue una neblina que soltó para que ocultar las verdaderas mafias del visado dominicano, para
los haitianos que se están asentando en República Dominicana. Primera denuncia. Vamos a una pausa y entonces nos vamos a la otra denuncia del Instituto Duartiano sobre las tarjas, estatuas y placas que han sido robadas de los monumentos de los próceres y de los patricios nacionales. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, se ha hecho una denuncia del Instituto Duartiano sobre el robo de placas, estatuas, se roban esculturas, se roban letras, chapas, o placas de mármol, de bronce. Hay una ola de robo como si fuera una ola de robo a redes. Desmantelar los reconocimientos que se le hacen a nuestros próceres mediante esas placas o sus esculturas. Y eso tiene que ser drásticamente penalizado. Porque la denuncia que hace el Instituto Duartiano es que ninguna autoridad le hace caso, ni policía ni fiscal. Y entonces, es decir, que los asuntos de la patria, eso vuela. Eso está a expensas de la vigilancia de los patriotas o de los dominicanos y dominicanas que puedan tomar, diríamos, las armas o el valor de resistir a los delincuentes cuando vean esto, porque la autoridad no le hace caso, como si fuera una continuación en cascada de la tolerancia a la migración y a todo esto.
Porque se sospecha, y yo estoy seguro que el Instituto Duartiano fue que hizo esa denuncia, sospecha que hay manos haitianas en esos asuntos de robo de placas. ¿Por qué? Porque los dominicanos no estaban en eso, claro. No voy a decir que aquí no se han robado, aquí se robaron hasta el machete de Máximo Gómez, de la figura ecuestre del generalísimo. Y el machete se lo han robado de esa estatua que está ahí en la, creo que es en la Máximo Gómez. Se han robado el machete. Así, yo no sé cómo no se han robado el caballo y al propio la figura del generalísimo Gómez. Pero aquí, una vez desmantelaron todas las esculturas que se hicieron para la plaza de los presidentes, de los expresidentes, se lo robaron o lo vandalizaron. Y así hemos tenido aquí muchísimas. También se roban los hierros, se roban. Es decir, ha habido una ola de robo que uno no puede decir que sean de manos, por ejemplo, antipatriotas, qué sé yo, puede ser ratería común. Uno no puede castigar a nadie en el sentido de que uno no tiene pruebas, las evidencias, pero hay que ponerle vigilancia. Porque es que uno sabe que con cierta inteligencia, con cierta labor de observación, se puede determinar quiénes son los que están detrás de estos hechos vandálicos. Porque aquí se roban también las tapas, las tapas metálicas del acueducto o del alcantarillado. Aquí se roba todo. Esa es la verdad. Probablemente que la policía está distraída con la otra delincuencia. Y entonces, la verdad que andamos muy mal. Eso es una pena, pero esa queja que sí puso el Instituto Duartiano y de que no le han hecho caso, eso es grave, porque estamos hablando de los asuntos de la patria. Y a la patria no se le puede sobrevivir, como dice el doctor Castillo, Marino Vinicio Castillo. Que a propósito de Marino Vinicio Castillo, señores, yo leí un Twitter. Resulta que Vinicito, con mucho juicio y con mucha seriedad, ha dicho o escribió que el señor Macarrulla debe renunciar, el ministro de la presidencia, porque ante una situación tan incómoda como esa de que su hijo sea sometido a la justicia para asuntos de dirimir estas situaciones de corrupción en las obras que hizo su propia empresa y de la cual probablemente el padre no es verdad que está exento de las operaciones de esa institución o de esa empresa de su hijo, aunque el hijo es un adulto y después que usted es adulto, usted puede hacer cosas que sus padres no necesariamente deben tener control de usted, porque usted es un adulto. Y eso sería probablemente tal vez una excusa. Pero el hecho es que no deja de ser un daño moral, diríamos, al cargo o a la gestión o al gobierno mismo, porque se ve mal o se interpreta mal, vamos a decirlo así. Entonces, como es gente que no tiene necesidades, porque no ha llegado por un esfuerzo político de años luchando para alcanzar el poder o con un plan, una agenda de nación en sus manos, porque la agenda que puede tener el ministro de la presidencia es una agenda o personal o de otra índole, diríamos, ni siquiera familiar, sino comercial o empresarial, porque así que se le ha señalado a ese caso, como otros casos más que hay en el gobierno. Entonces, Vinicito plantea que
como una forma de ayudar al presidente, si quisiera el presidente dejarse ayudar, porque tal vez el presidente no quiere que ese señor le renuncie tampoco. Pero que espontáneamente el señor secretario o ministro de la presidencia renuncie como una forma de permitirle al presidente liberarse de esa incomodidad que puede resultar que en pleno juicio esas cosas afecten, incluso anímicamente afecten al propio ministro de la presidencia. Pero eso es un asunto que no, la ley, entiende, no le obliga, simple y llanamente es un asunto de ética, de moral probablemente. Probablemente no, que es así. Ahora, un abogado que se ha distinguido por su extraordinaria y soberbia inmodestia e impaciencia, le enrostró a Vinici que su padre, Marino Vinicio Castillo, siendo funcionario del gobierno, fue sometido a un juicio por difamación e injuria y que no renunció. Señores, pero hay cosas que usted tiene que ponerlas. Usted tiene que ser respetuoso de los hombres y de las mujeres serias en este país. Porque ese abogado que se distingue precisamente por su inmodestia y por otras situaciones que se le han señalado gravísimas a ese abogado. Pero ese señor querer hacer un paralelismo en que Vinicito es incoherente porque le pide a Macarrulla que renuncie y a su padre se lo toleró, como si fueran casos dignos de ponerlo en un paralelo, señores. O a Marino Vinicio Castillo lo estaba interrogando el Ministerio Público por un hecho de corrupción. Es decir, ¿qué daño le hizo al gobierno o al Estado Marino Vinicio Castillo, que fue acusado ni siquiera por el Ministerio Público, sino por un señor que entendió que lo habían difamado porque el doctor Castillo le señaló una amistad con un señor capo que ahora será extraditado a los Estados Unidos? Pero un hombre que en el juicio se demostraron con documentos fehacientes todas las intríngulis de esas relaciones políticas y relaciones profesionales o comerciales que hubo entre las personas, entre el supuestamente difamado y el objeto de la difamación, que fue el señor ese, Vladimir, no me acuerdo, como García, creo, o Jiménez, no recuerdo. Entonces, ¿de qué tenía el doctor Castillo que avergonzarse ante el Estado o ante el gobierno o ante el presidente de la República o ante el país? De que alguien la agarre por los cabellos y le hagan un sometimiento simple y llanamente contando con el apoyo que tenía el acusador o el querellante en Suprema Corte de Justicia, que su mujer era la segunda. Y tenía ese apoyo como para influir en los jueces y buscar una condena, como de hecho se logró, no por difamación e injuria, sino por molestias familiares. Creo que fue la condena a $1 millón de pesos que se le hizo a Marino Vinicio Castillo. Pero Marino Vinicio Castillo no era un peligro de ética para el gobierno, ni para el presidente, ni para el partido en el poder, ni para el gobierno, ni para el pueblo dominicano, que ante ese atrevimiento de haberlo sometido a la justicia y que por una difamación, cuando eso no era verdad, que ni siquiera se probó en justicia. Entonces, es para que se vean cómo es que andamos en este país. Que aquí cualquier pelafután, y no pelafután que se cree con la influencia social y profesional o económica como para querer lucir o hacer galas
de ser más papita que el Papa, pero gente que no está calificada ni siquiera, ya están totalmente descalificados como profesionales. Óigase bien. Bueno, pues hicieron esos señalamientos al señor Macarrulla. Y eso tendrá que sopesarlo el propio Macarrulla, porque su hijo, repito, es un adulto, no es un adolescente, tengo entendido. Si es un adulto, él puede decir que su hijo es ya un hombre hecho y derecho y que está en plenas facultades, qué sé yo, políticas y civiles, no sé cómo le llaman los abogados esas cosas, y que él ya es un mayor de edad. Es decir, que los efectos de todas esas cosas que se puedan derivar de ahí, él como padre anímicamente le pueden afectar, pero no es que él tenga que cargar con esas faltas y culpas de su hijo mayor, repito. Pero esas cosas pasan aquí porque aquí hay demasiado desaprensivo y gente sueltos de lengua y hay un desorden que todo el mundo dice lo que le da la gana. Bien, ahí tenemos, bueno, ese caso que ayer dijimos, ya está en noticias, se publicaron los nombres de las empresas, se publicaron los nombres de los implicados o de los señalados, y también de un hombre excluido, un hombre clave parece en el proceso, que huido durante casi 2 años, ese señor tiene huyéndole a la justicia. Fue detenido por España, pero parece que el hombre ha cantado, como se dice coloquialmente, y ha confesado al Ministerio Público, parece, muchas de las cosas por las cuales el Ministerio Público logró reunir tantas pruebas, más de 3.000 pruebas. Y este era un hombre clave porque era una persona que estaba prácticamente, se dormía en el lecho, como dicen, del delito o del fraude, porque está en el corazón, en el vientre del monstruo del fraude. El señor que huye y que fue excluido. Si fue excluido después de haber sido señalado y pedido en extradición, es porque el hombre colaboró, eso es evidente, y los mismos fiscales han dicho que ellos saludan eso y que consideran al acusado, lo consideran, si aporta, si le ayuda a la investigación, aportando datos que puedan llevarle a las pruebas y a las acusaciones más contundentes contra los implicados. Y esa cosa uno tiene que respetarlo. Yo no conozco de esos asuntos y eso no sé el alcance de la ley con esos casos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza
está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a pasar dos avisos. Convocatoria mañana martes 5 a partir de las 7 p.m. Es decir, eso era para hoy. Hoy martes a las 7 p.m. en Villar Hermanos, segunda reunión amplia de coordinación de la marcha patriótica en defensa de la soberanía. Favor confirmar. Pronación invita. Avenida Independencia, esquina Pastel. Bien, ahí es que está Villar Hermanos. Además, eso es para hoy a las 7 p.m. en Villar Hermanos, coordinando la reunión para la marcha patriótica en defensa de la soberanía, que allá iremos. Entonces, hoy anuncia Unicaribe, con su Observatorio Unicaribe de Geopolítica y Relaciones Internacionales, invita a la conferencia Ucrania, escalada de la Cuarta Guerra Mundial. Claves sueltas para entender las guerras entre Occidente y el mundo. Conferencista, Pelegrín Castillo Semán. Salón Multiuso de Unicaribe, jueves 7 de julio 2022 a las 6:30 p.m. Ahí estará el doctor Pelegrín Castillo Semán como conferencista de un tema que Pelegrín maneja muy bien. Pelegrín es un verdadero intelectual y un preocupado, un hombre que siempre ha estado, huelga decirlo, como un hombre al servicio de la nación dominicana. Eso es Pelegrín Castillo Semán. Bueno, señores, sigue. Hasta hoy me imagino que ya habrá decisiones con el asunto de la ley esta de extinción de dominio, que todos podemos estar seguros, los ignorantes en esa materia y los más avesados en esa materia coincidimos en que ustedes verán que habrá que hacer ajustes o la inaplicabilidad misma de esa ley o también la aplicabilidad malintencionada de esa ley. Vendrán cosas que van a poner, como dice, de cabeza la nación en asuntos graves del daño por asuntos políticos o comerciales o de competencias entre grupos monopólicos o no, qué sé yo. Ya han sido advertidos por, decía yo ayer, por hombres de la calidad de Marino Vinicio Castillo, que ha hecho señalamientos muy juiciosos sobre el peligro de esa ley no bien estudiada o bien elaborada, con un Congreso tan mediocre como el que nosotros tenemos y que hemos visto todo lo que ha pasado ahí. Y Estados Unidos, consciente de esa mediocridad y consciente de la bisoñez del presidente de la República, está presionando a Estados Unidos porque Estados Unidos quiere ver corregidos los problemas de la corrupción, cosa que está muy bien, porque Estados Unidos, si quiere que nosotros no seamos corruptos, nosotros no nos podemos poner bravos por eso. Agradecerle a Estados Unidos que tenga esa preocupación. Segundo, que Estados Unidos
quiera que nosotros también nos beneficiemos, el Estado, de aquellos bienes producto del ilícito, no solamente de la corrupción administrativa o de la corrupción estatal, sino del lavado y del negocio del narcotráfico y todo eso, que esos bienes puedan ser decomisados por el Estado mediante esa ley. Excelente. Visto así, eso está muy bien, pero los americanos tal vez obvian o les da un pito que esas cosas, esa ley sirva también para dinamitar partidos, a políticos, a competidores, qué sé yo, todas esas cosas que prevén los sabios, los que saben de esas cosas. Viendo nosotros cómo se comportan los legisladores y cómo sacan unos productos mal terminados por los impulsos con que se legisla, uno sabe que esa ley, atropellada y llevada así como ha ido, lo más probable, o mejor dicho, acelerada en los últimos días, uno sabe que esa cosa lo que van a hacer ahí, como se dice vulgarmente, es un sancocho. Uno lee las cosas que... Bueno, primero yo leí ayer lo que dice el Centro Montalvo. Esos jesuitas, señores, el jesuitismo, eso es una... Yo no sé, porque los jesuitas son astutos y son muy diplomáticos como para decir las cosas, pero esto fue crudo. Esa gente le dijeron ayer a esos congresistas que lo único que van es a contemplarse el ombligo, a buscar sus barrilitos, sus cofrecitos, sus ventajas, a buscar sus exoneraciones y a exhibir sus vehículos de gran lujo, a hacer leyes favorables a grupos y a ellos mismos para buscar ventajas. Bueno, eso acabaron. Y pedían que se conociera esa ley de extinción de dominio, pero también como del Código Penal y de la ley de agua, qué sé yo, el mismo, la territorialidad, qué sé yo. Todas esas cosas fueron expuestas con una crudeza por los jesuitas, repito, del Centro Montalvo, que dirían los propios legisladores, dirían, bueno, señores, si nosotros no hacemos esto, una ley rápido, y salimos de este tollo que estamos metidos, nos van a acabar. Mientras los legisladores no quieren la referida pieza, refiriéndose a la ley de extinción de dominio, aprueban en varias horas la creación del Instituto del Coco, intentan aprobar en minutos una nueva provincia y en segundos intentan blindarse con una ley mordaza. Pero están diciendo la verdad. Ahí no hay ambigüedades, ni siquiera cautela. Eso he dicho así, con toda la crudeza que dice, como se dice. Lamentó que aunque el pasado 27 de febrero el presidente Abinader solicitó a los legisladores aprobar prontamente la ley de extinción, 4 meses después es evidente que no existe voluntad política para aprobar la iniciativa. Bueno, esa iniciativa ha sido aprobada, parece. La comisión le ha dado el visto bueno. La comisión que estudiaba aquello, pero uno no sabe si la comisión fue la que se reunió con el presidente o solo los legisladores del PRM en una reunión que hubo ayer en el Palacio de más de 2 horas, según se ha señalado, y a puerta cerrada y sin celulares, decía la prensa de hoy. Ahora, uno nota algo muy importante, que el PLD había puesto trabas para la aprobación de la ley con respecto a un término que se confunde, el de la elusión de los impuestos, eludir el impuesto. Y otro es el de la evasión de impuestos. Entonces, la elusión y la evasión se parecen, pero no son iguales. Vimos que sacaron la elusión. ¿Y por qué la sacaron? Bueno, porque el plan que había de poner eso por parte de los legisladores del PLD, porque veían que el presidente de la República tiene intereses para eludir, si quisiere eludir, y probablemente eluda. ¿Por qué? Porque si no, no tuvieran esas
offshore, como se le llaman a esas empresas que están fuera, que tienen jurisdicción fuera del país, para hacer negocios nacionales. Pero el que hace negocios nacionales a través de esas empresas, eso se llama elusión de impuestos, porque la elusión es un mecanismo, parece que así es que se interpreta, que según el diccionario, la elusión es mediante mecanismos o artificios legales no pagar impuestos. Es decir, los paraísos fiscales son una forma de eludir impuestos. Pero la evasión es como que yo me cojo el ITEVI. Después que yo lo cobre, me cojo el ITEVI y he evado el pago de eso. O no doy factura, qué sé yo. Hago muchísimo chanchullo. Aquí hay gente que no coge tarjeta de crédito para no tener que pagar porque lo identifica como operadores de negocios. Aquí hay profesionales que no dan ni siquiera recibo. Los médicos no dan recibo de lo que reciben. Ingenieros, muchísimos profesionales que evaden impuestos. Pero los que eluden impuestos en este caso y sacaron la elusión, la sacaron de la ley para aprobarla. Eso quiere decir que los grandes consorcios que tienen esas compañías offshore van a seguir eludiendo el impuesto y lograron salvarse. Se van a dañar o se le va a hacer el efecto persecutorio, será a los que evaden, no a los que eluden. Oigan cómo son los problemas de este idioma español. Pero bien, esas cosas, yo estoy seguro que esa ley termina muy mal, porque todas las cosas que se hacen aquí a la carrera terminan mal. Yo me voy a permitir leer, voy a ver si encuentro aquí las definiciones, porque hay unos términos que se están usando y que abogados muy conocidos y muy entendidos dicen aquí. Vamos a recordarle diferencias entre retroactividad, ultraactividad y retrospectividad, que son términos que se están usando en esa ley, porque es bueno que la gente sepa qué es lo que quiere decir esas cosas. Dice así, estas son tres figuras jurídicas que hay que conocerlas: la retroactividad y la ultraactividad. Figuras jurídicas. La retroactividad es la posibilidad de aplicar una norma a situaciones de hechos consolidadas antes de su entrada en vigencia. Eso es retroactividad. Dice esta aclaración o esta información desde Colombia. Por su parte, la ultraactividad es la aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que tuvieron lugar durante su término de vigor, pero que actualmente se encuentran regidos por una nueva disposición jurídica, con el fin de proteger derechos adquiridos y legítimas expectativas. Por último, la sección segunda señaló que la retrospectividad implica utilizar una determinada norma o sucesos anteriores a su entrada en vigencia, pero que nunca vieron definitivamente consolidada la situación jurídica que de ellos se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo que permitiera su resolución de forma definitiva. Bueno, esos términos se están usando ahí. Dicen abogados que no puede ser constitucional que usted quiera quitar la retroactividad usando un término como de retrospectividad y que eso es inconstitucional, porque cuando un abogado opina sobre esos asuntos con esas calidades y uno entender estas explicaciones o
como se han dado ahí en ese diccionario jurídico, entonces esas cosas tienen que ser sopesadas, porque si no vamos a cometer muchos errores innecesarios. Es una pena que se haya perdido aquí un tuit del doctor Carlos Salcedo, que se opinó sobre ese asunto también, como muchos abogados que han opinado también del peligro que eso implica, algunas violaciones, y que esa ley probablemente sea atacada en el Constitucional. Y entonces andamos en lo mismo, como una forma de que se caiga o se elimine o esa ley no prospere, y entonces seguimos, como dice, con el nublado en el mismo lado. Entonces no tiene sentido que las cosas se hagan apresuradas, porque, como hemos señalado, la mediocridad se nutre de la rapidez. Ojalá esa ley salga a camino, pero uno sabe que no va a salir a camino, porque es que eso es un Congreso mediocre. Ustedes verán eso de la elusión y de la evasión, lo que va a traer, quitar, que la ley no tenga que ver con los que eluden, porque son los que tienen los offshore, las compañías fuera del territorio o fuera del alcance, porque no es fuera del territorio, no, fuera del alcance del Estado Nacional. Qué cómodo es legislar así, para intereses de grupos o intereses políticos de momento, pero las cosas todo el mundo sabe cómo se revierten aquí. El poder no es eterno, eso es momentáneo. Y después vienen entonces esos golpes de Estado incruentos, y entonces aparece la mano, esa mano negra o esa mano larga del Estado, haciendo daño o tratando de hacer daño. Vamos a ver cómo termina esa famosa ley de extinción de dominio, que, buscando castigar a narcos, va a también terminar castigando a gente tal vez que ha hecho riqueza con seriedad y que tiene su propiedad, que es inviolable el derecho de propiedad. Pero todas esas cosas yo me imagino que la explicará Marino Vinicio Castillo el domingo en la respuesta. Vamos a esperar al doctor Castillo, que ha sido un excelente comentarista de todos los efectos negativos de una ley apurada, hecha a la cañona, como se dice vulgarmente. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.